Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Como siempre, Ernesto Pirch nos da gratas sorpresas. Bienvenido, como siempre. Bien, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Mejor de salud, gracias a Dios. Sí. Te nota. Se nota en el ánimo, por supuesto. La vez pasada estabas medio apachurrado. Sí, claro. Pero fíjate que el cuerpo es sano. Sí, el cuerpo te va diciendo cómo va. Un cuerpo bien cuidado es un cuerpo sano. Claro. Pues en eso estamos y además pues con el deseo de que Gestión Social que ya va acercándose. Ahora sí manden muchos mensajes que digan que qué bueno que está de regreso, que se ve bien, que está guapo. Díganle, total. Si no es cierto, no importa, le gusta que lo digan. Qué barbaridad. Oye, Ernesto, gracias además porque siempre estás preguntándome cómo estás de salud. Sí, pues cómo no. Y ahí vamos, sí. Por fortuna. Pero además también es una cuestión de estado mental. Y yo he decidido que mi estado mental es de salud y juventud. Sí, las dos cosas. Mi mamá tenía un cartoncito colgado en algún lugar en su casa. No era un cartón, era un par de palitos con una pielecita plástica que decía que la vejez es un asunto de actitud. Sí, es verdad, es cierto. Fíjate que, por fortuna, a mí el programa me da un escenario, un campo extraordinario para mantener vivo el cerebro y que estén entrando conocimiento y hacer sinapsis y aprender. Ahora se llama gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral. Sí, ya hay que hacerla todos los días un rato. Yo hago mucha gimnasia cerebral y muy poca de la otra. Pero camino lo que puedo, subo escaleras con frecuencia. Claro, sí. Claro. Cargo portafolios pesados. ¿Por qué elegiste este título? Leer un diccionario, pero además aquí están algunos diccionarios de algunos idiomas. Traje media docena, sí, pero debo tener en casa 20, 30 y tantos. ¿Diccionarios de diferentes idiomas? No solo de diferentes idiomas, diccionarios especializados, porque has de saber que un diccionario es un diccionario, ¿no? Ahorita te voy a platicar de ellos. Pero hay diccionarios muy especializados en finanzas, en contabilidad, sí, economía, en ingenierías, diferentes tipos de ingenierías, para la química, para la bioquímica. Hay mucho tipo de diccionario, algunos y el mismo idioma, y otros en idiomas diferentes, ¿no? Se van cambiando de idioma. Y entonces en la familia muchos hemos trabajado de traductores. Cuando la economía se nos ha venido abajo, muchos hemos tomado la traducción como una actividad. ¿Sprechen Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Sí hablo alemán. ¿En serio? Sí, soy bilingüe de nacimiento. O sea, español y alemán son tus idiomas de origen. Maternos se llaman. Maternos. Sí, tengo los dos idiomas maternos, los hablo con igual fluidez. ¿Por tu papá? Porque mi papá quiso que yo fuera al colegio alemán, y si recuerdas la historia, yo lo perdí de muy pequeño. Sí, y mi mamá sí nos fue a escribir al colegio alemán. Y entré a quinto de primaria, a primero de kindergarten con 4 años de edad cumplidos. Y toda la clase era en alemán. Y yo nunca me di cuenta que estaba hablando en otro idioma, que aprendí otro idioma. Simplemente llegaba a la casa y ahí cambiaba al español. Oye, qué fabuloso. ¿Qué edad? ¿A los 4 años? A los años 4 y 5, que fueron 2 años de kindergarten, 100% alemán. Sí. Luego la preprimaria, que me enseñaron a leer y escribir en alemán. Yo no me daba cuenta de eso, y entonces yo aprendí a leer en alemán antes que en español. Lo dejé desde luego por muchos años. Hoy te puedo presumir que estoy leyendo novelas en alemán, y ya leo a la velocidad en la que leo en español. Me tardé como 1 año prácticamente de estar leyendo, y al principio era con diccionario junto, ¿no? Muchas palabras no conocía. Yeah. Sí, por eso los diccionarios son importantes. Sí. Y los tipos de diccionarios, ahorita platicaremos de ello. Muy bien. Pero la razón de platicar de leer un diccionario es porque cada vez estoy más preocupado del muy mal español que hablamos nosotros, los latinos en general, y los mexicanos en español. Hablamos mal español. Los mexicanos no hablamos buen español. ¿Cómo? Mira, hay diferentes españoles para empezar. Sí. Está el español de la España, que fue el rey, no me acuerdo cuál, de 1700 algo, que dijo que oficialmente el idioma de España era el español, que es el que se hablaba en Castilla, por eso le llamamos castellano. Ya. Pero el idioma oficial de España es el español, creo que es del 1700 algo. Y entonces para acá se crea la Real Academia de la Lengua Española, con los capítulos en los diferentes países. Y en cada país hablamos el mismo idioma, nos entendemos muy bien el español, pero tenemos cantaditos diferentes. Entonces tú descubres si alguien es argentino, diferente al uruguayo, colombiano y colombiano. El colombiano habla muy buen español,
Sí, es Quizá verdad. colombianos y mexicanos hablamos el mejor español, pero te voy a convencer que los mexicanos no hablamos tan buen español. Y quizá los colombianos hablan mejor que nosotros. Y después hay que entender la diferencia del modismo, que son palabras que vamos incrustando en el idioma, o las expresiones idiomáticas, que son diferentes para cada país. México tiene un sinnúmero de estas. Y pasa igual en los diferentes idiomas. Y en las diferentes regiones. Si tú vas a Alemania y dices, bueno, aquí hablan alemán, el alemán se habla Claro. en Austria, Alemania, la mitad de Suiza. Sí. Y si vas a diferentes regiones, tienen Claro. sus cantos, su forma diferente. Alemán con, Y sus palabras con diferentes. francés, alemán con italiano, alemán con... En las regiones de Suiza es alemán con todo, ¿no? Sí. Y además tienen sus idiomas del cantón, Ah, que sería aquí como los estados, ¿no? Que no son tan grandes porque Suiza es muy chiquito, pero tienen su idioma del cantón. Y en Alemania te encuentras con que las diferentes regiones tienen sus, pues no su idioma, sino su forma de hablar el alemán, no pasa a ser un dialecto. Y algunos son muy chistosos, ¿no? Igual que en español. Si tú vas a Mérida, te encuentras que hablan en Sí. Mérida, tienen su cantarito. Pues si vas a Veracruz, sí. tiene su forma de comerse las heces y de acentuar las palabras. Y si vas a Sonora, tiene su tipo de hablar en Sonora. Eso. Y si vas eso. a Monterrey, esos son de Monterrey. Entonces, aunque el idioma es el mismo, ¿Y aquí en México, en la Ciudad de México? en la Ciudad de México hablamos muy cantado. Muy Ya hablamos cantado. con una mezcla de todo lo que compone esta hermosa ciudad, con todos sus diferentes tonos, palabras de moda, y tenemos modas muy largas, y tenemos conceptos de moda que se quedan, y esos pasan a los diccionarios tarde que temprano, ¿no? Así que Hablas de dos los- idiomas para ti naturales. Es muy maternos. natural, los dos idiomas. Y no me di cuenta de esto. Yo cuando termino sexto de primaria me debo retirar del colegio alemán porque había 4 grupos de secundaria y éramos 7 los que queríamos pasar y me tocó ser de los últimos 3. Sí. Yo era muy incumplido con las tareas, nunca llevaba las firmas, sí llegaba tarde, me peleé con más de una profesora, entonces me tocaba no quedarme. Así que me fui a la escuela de la que te he dicho que ni el nombre quiero pronunciar porque era muy mala, ¿te acuerdas? Sí. Pero Yo tampoco me acuerdo. dejé de hablar alemán cotidianamente. Cuando muchos años después regreso al colegio alemán con mi hijo Ernesto de la mano, me encuentro compañeros de escuela y me encuentro gente que me habla en alemán y me pasa un fenómeno bien interesante que te puede pasar a ti también. Cuando dejas de hablar un idioma, que puede ser el inglés, que aprendes en la escuela, lo dejas en cierto nivel de dominio, Sí. lo olvidas por algunos años, te obligan a hablar en él los primeros 10, 15 minutos, tartamudeas el idioma. Pero después de un pequeño rato en donde tu mente se sincroniza a pensar en el otro idioma, con mucha facilidad hablas al nivel al que ya estabas. Ah, qué bien. Así que si yo... Así de maravilloso es el cerebro. Es fantástico, es fantástico. Yo invito a todo el mundo que han estudiado inglés y han pagado muchísimo dinero por el inglés Sí, y que dicen que no lo hablan, a entender varias cosas. Uno, no lo hablan porque no lo practican. Cierto. Dos, Sí, es verdad. Es verdad. nunca los enseñaron a hablarlo, nos enseñan a escuchar el idioma. ¿No? Y déjame hacer una desviación. Con el inglés tengo 2 cosas que decirte importantes. Una es que si tú entiendes inglés, te van a mandar y vas a obedecer. Pero si hablas inglés, podría ser tú el que mandas. Mira, cuánta razón tienes. El martes estuvo con nosotros Ulises Verduzco. ¿Mm? Él es un consultor laboral. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces, ¿Me Ulises? lo presentaste? Ah, bueno, sí, cierto, es verdad. Bueno, Ulises nos dijo que en México el 10% de los aspirantes a un puesto hablan inglés. El 90% no. Así es. Así que el que habla inglés tiene una ventaja. Lo que tú dices, Sí. para Mando, el que habla inglés tiene una ventaja. Para tener la chamba y que obedezcas, tienes que escuchar y entender inglés. Pero si quieres mandar, tienes que hablar en el idioma. Y tienes que hablarlo, y te voy a hacer una referencia, porque la Primera y luego la Segunda Guerra Mundiales la ganan los norteamericanos, que tienen el idioma inglés desde su fundación. Sí. Cuando las gentes que fundan Estados Unidos, que son alemanes, holandeses, suecos e ingleses, llegan a Estados Unidos, el inglés es el idioma que toman todos como común. Porque quien dominaba era Inglaterra, entonces el idioma era inglés.
Y los norteamericanos crecen en este idioma, es el idioma de ellos. Pasa la Segunda Guerra Mundial, indudablemente dominan al mundo. Puede que no nos gusten, pero son los buenos en política, guerra, militarismo, economía, ciencia, claro, arte, deporte. ¿Qué te falta? Por muchos años fueron los mejores. Después de 60 años, 65 de fin de la Guerra Mundial, el idioma inglés se generalizó. Sí. Y entonces, Sí. en muchos de los trabajos se necesita ese idioma para desempeñarse, y es importante hablarlo bien, para que te comuniques bien, aunque no nos guste, con el patrón que habla inglés. Porque puede que tu patrón no sea norteamericano, puede ser belga, holandés, japonés, chino, se va a comunicar en este idioma universal con nosotros, que es el inglés. Entonces tienes que saber suficientemente bien inglés para que mantengas una conversación razonable con tu jefe, y que no sea únicamente el que te ladre una orden y la entiendas y la obedezcas, sino que tú puedas tener una conversación y te puedas poner al tú por tú como ser humano. Eventualmente debería todo el mundo tener un avance en las empresas en las que vas siendo jerarca, y esa jerarquía en las empresas de nivel mundial, de corte mundial, obligan a que domines el inglés como la lengua de comunicación. Sí. Que al final de cuentas es el idioma de los negocios en el mundo, el inglés, hoy por hoy. Sí. Sigue siendo. Y lo va a seguir siendo por 50 años cuando menos, ¿no? Porque los chinos, que serían los que vienen en gran velocidad, Claro. y si quieres además los ingleses, los franceses y los alemanes, hacen negocios en inglés. Los idiomas oficiales de las empresas es el inglés. Sí. Y las empresas Aun cuando el suecas. mandarín teóricamente pudiera ser el idioma. Ahí viene. Pero en 50 años, cuando lleguen los chinos a tenernos como quienes les compramos y quienes nos dejamos regir por ellos en la parte económica, si es que así es como va a suceder, seguramente al principio nos van a hablar en inglés, y poco a poco tendremos que ir adoptándonos al mandarín, o veremos qué sucede, que realmente cada pueblo debiese conservar su idioma, y además debería hablar el segundo idioma. Sí. Que en Europa hay una filosofía del manejo de idiomas donde además del propio hay el aprendizaje de otro idioma desde niños. Sí. Y déjame decirte que entonces aquí son trilingües generalmente. Los europeos. Los europeos. Como te decía yo que en Alemania sucede desde luego en Suiza, los niños crecen en el idioma de su espacio local, que a lo mejor sí es un alemán, pero no es el alemán. En la escuela van y aprenden alemán con la lengua común del país en el que viven. Ya son dos idiomas. Pero en algún momento además empiezan a aprender un tercer idioma, que es inglés. Sí. Y luego están tan cerca unos de otros, se visitan tanto, y como se pueden ellos cambiar de país y trabajar. Sí. Lo que no podemos hacer nosotros. Claro, es que ya el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, te permite intercambiar mercancías, pero no gente. Pero en la Unión Europea permite cambiar mercancías y gente. Sí, qué ventaja para los europeos. Sí. Vamos, que un español pueda viajar a cualquier país de la Unión Europea. Y el idioma, como se comunica con todos, es el inglés. Sí. Entonces suponte que un español se va a Alemania y mucho lo va a trabajar en alemán, pero el idioma básico con que se comunica de entrada es el idioma inglés. Sí. Y en Alemania hay muchísima gente de origen turco. En las comunidades de su casa los niños hablan turco, la gente habla turco, pero se comunica en alemán con los alemanes. Y si quiere comunicarse con el resto del mundo, tiene que hablar inglés. Son 3 idiomas. Son 3 idiomas. Muy interesantes estos procesos en Europa, de veras. Hay algo más, no es únicamente el idioma per se. Decía el papá de una chica que colaboró conmigo en el Banco de Comercio Exterior, a quien tuve la fortuna de conocer, que hablar un segundo o tercer idioma era tener un segundo o tercer espíritu añadido. Cuando tú hablas en otro idioma, algo cambia en tu forma de comunicarte, y algo cambia en la forma en que eres comunicándote. Y sí, efectivamente, si te comunicas en alemán, en inglés, en español, va siendo diferente, ¿no? Va siendo distinto. ¿Por qué leer un diccionario? Mira, porque en un libro de estos se encuentra el compendio de las palabras de un idioma. No es exhaustivo, no es el 100% de las palabras, pero sí están la mayor parte de ellas. Tengo aquí 6, de los que te puedo decir que este es una edición de la Real Academia Española,
tengo el famoso Knauers Lexicon de los alemanes y tengo el The Concise Oxford Dictionary de la Universidad de Oxford, ¿no? De Oxford. Inglés, alemán, inglés. español. Sí. Pero tienes otros 3 más. Sí, me traje un español italiano, A ver, ¿y por qué tan chiquito, tan pequeño? un español inglés, pero un español inglés económico, comercial, financiero. Porque un español inglés puede ser de ese tamaño, pero Sí, no es sí. especializado. Y este lo traje para que lo podamos presumir. Es un diccionario técnico francés-español. Técnico. Que básicamente tiene que ver con ingeniería, ¿no? Es un diccionario muy especializado para hacer traducciones. A ver, ¿cómo se pronunciaría en inglés? Dictionnaire Dictionnaire. technique volume 1 francés-español. Volume. Volume, sí. Volume. La U en francés, o sea, U, Oui. es un sonido que también se usa en alemán. Eso es. En alemán hay 5 vocales, pero 3 de ellas pueden llevar a concepto átono. Sí, entonces sería cambia. Dictionnaire technique, francés a español. Francés. Español. 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 Sí. Y el chiquito italiano, que además es de la casa alemana Langenscheidt, que no sé si existe ahí todavía. Está muy chiquito porque mi italiano es así de ese tamaño, nada. Es que en no italiano has se tenido un motivo para aprender italiano. Sí, Sofía Loren. Claro. Pero pues bueno, yo era muy chiquito, y era una señora, ¿no? Y se casó con el señor Ponti. Pero y además- pues me la ganó el señor Ponti. Oye, qué mujer tan extraordinaria. Bellísima. Pero además, vamos, es un ejemplo de mujer en ¿Le puedo mandar saludos? Sí, claro. Sofía, donde quiera que esté. Mucho gusto. No, un ejemplo de mujer, de gran mujer. De mujer Pero, cultivada, de Sí. mujer conservada, de mujer elegante. Se supo retirar muy a tiempo, Sí. tiene hijos talentosos. Sí, ¿No? Bien. Bien, es verdad. Bien, las últimas veces que la he visto, es la fotografía en donde está mi oculista favorito. Está el rostro bello de Sofía con lentes. Te la come solo de verla, ¿no? Sí, muy linda. sí. Mira, yo creo que es natural el admirar la belleza, como el caso de ella. Sí. Sí, vamos, está ahí. Entonces, italiano por Sofía. Muy bien. Te voy a decir algo más de por qué saber idiomas. Sí, Esta es una ocurrencia mía, no la he podido confirmar, pero en 3 palabras te voy a iniciar toda una discusión histórico, religiosa, filosófica, idiomática. 3 palabras. ¿Todo eso? Jesús hablaba latín. Jesús hablaba latín. Sí. ¿Dónde supiste que Jesús Es una hablaba latín? deducción. Mira. Porque eso, vamos, no sé si lo diga la... Jesús nace en Galilea, ¿no? Sí, Sí. Y entonces entendemos que crece en arameo. Es el idioma que hablan sus papás. arameo. Como judío tiene que hablar hebreo. Pero cuando está niño chiquito, la familia se va corriendo a Egipto. Y seguramente vivieron en una colonia judía que hablaba hebreo o que hablaban arameo. Y regresan, ¿no? A los 3 años Jesús regresa al templo. Y cuando tenemos historias, resulta que Jesús debe hablar muy bien el hebreo, porque es el idioma que se habla en el templo. Y cuando es un niño se pone a discutir con los señores importantes de la iglesia y está hablando seguramente en hebreo, no lo en arameo. La historia de Jesús dice que el viernes que llamamos santo, después de la cena, lo aprenden, en la madrugada lo juzgan, y entonces en un camino tortuoso, en la mañana de ese viernes, lo llevan ante Pilatos, que lo manda de regreso ante Herodes, y que va otra vez contra Pilatos, y que lo interroga. Y la Biblia nos cuenta que Pilatos interroga a Jesús y le dice que eres el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿En qué idioma lo dijeron? No me digas que Poncio Pilatos interrogaba a un preso en hebreo, Por supuesto que no. No, claro que no, claro que o en no. portugués, o en alemán, o en español. No, en latín, pues claro que en latín, y Jesús le contesta en latín. Y la única forma de contestarle a Jesús así, pues era en latín, ¿no? A Jesús seguramente los romanos no le hacían mucha gracia, ni a los apóstoles, pero tenían que hablar el idioma que era el dominante en aquel entonces. Sí. Así que,
Puede que no nos gusten, ¿no?, los norteamericanos o su presencia o la razón de tener que lidiar con ellos, pero no tenemos otro remedio porque es el idioma del grupo imperante. Sí. Y si Jesús hablaba latín, y quién sabe cómo lo aprendió, se lo habrá enseñado la Virgen María. María hablaba latín. Y si José hacía negocios porque era el industrial del pueblo, que era el carpintero que hacía los muebles y que ayudaba a construir las casas, seguramente tenía que tratar con la guardia y hablaban en latín. Todo el mundo tenía que hablar latín en aquel entonces. Sí. Y eso hoy todos tenemos que hablar inglés, nos gusta o no nos gusta, es un imperativo. Sí, sí, sí. Mira cuántas cosas surgen del idioma. Sí. De los idiomas. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, ¿con qué empiezas? ¿Con inglés, con alemán, con español, con español? Sí. A ver, te presento. Este es un diccionario. Oye, pero además de la lengua española. ¿De qué época? ¿De qué año? Esto está de la Real Academia Española, editado en la Ciudad de México en 1941. Es, para ponerlo así, la 16ª edición del Diccionario de la Lengua Española. 16ª, ahorita anda en la 33. En la 30 y algo. Sí, ¿verdad? 30 y tantos, sí. Sí. Está pensado en Madrid, simplemente está impreso aquí en México. Tiene sus advertencias, sus abreviaturas, lo edita el gran diario Novedades, miembro de la prensa asociada, The Associated Press. ¿Novedades? Sí, pues bueno, es que Novedades, los periódicos en México, los diarios en México fueron mucho más que solo un periódico, por ejemplo. Claro, ediciones culturales del gran diario Novedades, miembro de la prensa asociada, The Associated United Press. Press. Sí. Sí. Y entonces esta gente tenía las imprentas donde hacer cosas. Claro. Y si lo ves bien así, pues papel periódico, ¿no? Y está impreso en sepia. Y es un libro con que tiene 65 años de edad. Es perfectamente actual, porque el idioma español no ha cambiado tanto en los últimos 65 años, como sí cambió en los últimos 400 posiblemente. Se fue estabilizando. Así que si lo hablas en cualquier lugar, te vas a encontrar la razón de leer un diccionario. A donde quiera que lo abras, ahí va así, pups. Hipopótamo. Ya sabes que es un hipopótamo. Un animal. Es un animal. ¿Pero qué nos dice? Pero la descripción que dice. Mira, dice del latín hipopótamos, y este del griego, y no sé, está en griego, ¿no? Eso no sé leer. Caballo y río. ¿Sabes? Un caballo de río. Mamífero, paquidermo, de piel gruesa, negruzca y casi desnuda, cuerpo voluminoso que se mide cerca de 3 metros de largo por 2 de alto, cabeza gorda con orejas y ojos pequeños, boca muy grande, labios monstruosos, bonita forma de decirlo, piernas muy cortas y cola delgada y de poca longitud. Vive en los grandes ríos de África y suele salir del agua durante la noche para pastar en las orillas. Los hipopótamos no han cambiado. Es válido. Pero si te vas así nada más para acá, entonces una palabra rara, ¿no? Masa. ¿Masa con S o con Z? Z. Con Z, Con masa. Z. Entonces masa hay el 1, el 2, el 3, 4, el 5, 6, 7, 12, 13... El 13 además tiene más chiquitos ahí. Hay 3 acepciones de masa. ¿Por qué leer un diccionario? Porque ¿qué es la masa? ¿Con Z? Sí. Masa con Z. Ya ves, ya te pesqué. Pues ya me pescaste. También te la voy a buscar con ese, ¿no? Matalote. Mira qué bonita palabra, matalote. Matalote. Sí. Matalote suena como animal. Masillo. No, pero queremos masa. Sí, suena como un animal. Tú lo puedes decir a alguien, eres un matalote. Sí. ¿Le estás faltando respeto o no? Pues no sé qué significa la palabra. Pues hay que buscar el diccionario, ¿no? A ver. ¿Qué tal se le va a hacer un halago? Pues se digo, masa con esa, aquí está, ¿no? A ver, masa es una mezcla que proviene de la incorporación de un líquido con una materia pulverizada, de la cual resulta un todo espeso, blando y consistente. Qué belleza en describir las cosas. Pero espérate, después, lo que resulta de la harina con agua y levadura para hacer el pan. Entonces, volumen, conjunto, reunión, el peso en masa, la masa imponible, el pueblo en masa. 4, cuerpo o todo de una hacienda u otra cosa tomada en grueso, masa de bienes, de la herencia o de la tierra. Conjunto o concurrencia de algunas cosas. Natural, dócil o genio blando. Se utiliza siempre con un epíteto que exprese esta calidad. Cantidad de materia que contiene un cuerpo. Masita, de claro o de oscuro, para la pintura. Conjunto de color claro o de oscuro. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y cuando regresamos a masa con Z, si no lo pierdo, ¿no?
Sigue. Un arma antigua hecha de palo guarnecido de hierro o toda de hierro con la cabeza gruesa. Es una masa. O sea, es una cosa así. Sí. ¿No? Que sirve para pegar al contrario. ¿De ahí se derivará mazo con Z? Pues vamos a ver si existe mazo. Y luego vamos a ver si existe del mazo. No, esa es otra cosa. Mazapán, mazporra, maznar, masonería, masonear, mazo. Martillo grande de madera. Cierta porción de mercaderías u otras cosas juntas, atadas o unidas, formando un grupo, un mazo de plumas. En el juego de la primera suerte en que concurren el 6, el 7 y el as de un palo que vale 55 puntos. El mazo. Con cartas, un mazo de cartas. Mazo de cartas. Un hombre modesto, fastidioso y pesado es un mazo. Un badajo de la campana. El de forma prismática y boca redondeada con mango de 1 metro de largo, usado principalmente en los barcos para hacer estopa machacando caos. Amacha mazo, amacha martillo, amazo y escopio, adverbios firme, indeleblemente. Y luego viene masonado, masonadura, masonar, masonear, hasta la masonería, ¿no? Masonería, ¿qué dice la masonería? Tiene que ver con arquería, por lo que estoy viendo. Y hay palabras que no conoces, como que masonería con arquería, y solo dice eso. Entonces a lo mejor hay que ir con la arquería. Y a ver si la masonería tiene que ver con hacer el rodete al que le disparas, o tiene que ver con alguna parte del arco, ¿no? Y leer un diccionario es jugar a que buscas una palabra y te encuentras otra. Sí. A lo mejor te dicen medicina. 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 Sí, y que es medicina. Pero se usa en Chile y en México. En México con J. En México con J. Sí, mira. Es que México con X no es tan... En el 41 del siglo pasado, México todavía no era con X para los españoles. Y es que has de saber que los españoles saben otro idioma. Y nosotros, para ellos, ¿cómo que escribimos con la X? México suena como J y se escribe con J. Sangroncitos a veces. O sea, que hay españoles que se enojen ni modo. Y ellos son muy sangrones. Todavía hoy no dicen computador, dicen ordenador. Ordenador. ¿No? Yo creo que si buscas ordenador, no está. Porque en 41 eso no existía. Sí. Pero a ver, vamos a ver, ordenador. Ya me encontré un papel. Ahorita vemos que ordenador, pajilla, onza, ordenador, oratoria, ordenada, ordenado. Uy, tiene páginas rotas, qué bonito. Organillo, orejudo. No, tienes antes de orégano, ordenar, ordeñador, no, ordeñador no. Ordenanza, ordenador no existe. ¿No es aquí? ¿No? Es? Ordenar. Y ordeñadero, ordeñador. Pero no está ordenador. Ordeñar, no. Ni aquí en ordenar aparece. ¿No? ¿Qué dice de ordenar? Ordenar, poner en orden, concierto y buena disposición una cosa. Mandar y prevenir que se haga una cosa. Encaminar y dirigir a un fin. Conferir las órdenes a uno. Recibir la tonsura, los grados o las órdenes sagradas. Ándale. Ordenar es que te hagan sacerdote o que... Sí. Tú piensas que ordenar, pues es poner en orden, ¿no? O dar una orden, pero no. Tiene que ver con cuestiones religiosas. Sí. Cuando agarras un diccionario te encuentras todas estas maravillas. ¿Por qué no estamos habituados a consultar el diccionario en términos generales? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Yo le echo la culpa al programa educativo malo que tenemos. México tiene su historia, en su momento tuvo su revolución, la revolución hizo una constitución, la constitución tenía sus cosas. En el artículo 3 luego se habla de la educación. Sí. Además dice que tiene que ser gratuita y ahora se dice que tiene que ser laica, algo así por el estilo. Y se malinterpreta porque la educación aquel entonces estaba entendida como lo básico. Y ahora hay un pleito gigantesco de que la educación universitaria tiene que ser gratuita. Lo que es difícil. Yo trato de decir por qué es difícil, no porque la colegiatura, sino porque cuesta estudiar en una universidad, ¿no? Sí. Pero desde la Constitución dice educación, y de ahí se deriva que tengamos una Secretaría de Educación Pública y que hayamos hecho un programa educativo, que tengamos profesores a nivel de 1,000,000 o más de 1,000,000. 1,400,000 por lo menos. 1,400,000 por que lo menos están dedicados a enseñar desde parvulitos, si no es que desde antes, ¿no? Desde los puericulturistas, son los que tratan con bebés, hasta el profesorado de nivel doctorado, que es lo máximo que tenemos en México. Y
En la educación básica, que es la primera secundaria, hay un programa oficial que debería ser como el mínimo que se dé, pero que se da como lo único que se da. Y entonces, cuando no se tiene esta oportunidad de que el profesor diga, a ver, lo básico es esto, tienes que saber leer bien, los puede llevar a leer con más gusto, los puede llevar a entender todas las palabras que leen, los puede llevar a leer cosas más difíciles, con palabras que no son tan comunes, y tendríamos un lenguaje más amplio. Claro, claro. Además, que no tenemos. El idioma español tan vasto que tenemos. Pues míralo. Sí. ¿No? ¿Vasto con B grande o con B chica? Pues con grande. Pero espérate. A ver. Pues para acá. A ver, vamos a ver. Sí. Tienes que decirte otra cosa. A ver. Que la gente nos está viendo además. Tienes que saber usar un diccionario. Y para eso tienes que saber bien el alfabeto. Entonces vasto empieza con A. Y te vas dando cuenta, ya llegaste a avería y avispa de ayuda para llegar a balancín. Sí. Y basto, pues tienes que estar después ballesta, bandido, barcino, barrera, batucar, ya te pasaste. Y a ti que llegas a basterna y le cambias para acá para encontrar bastidor, bastímetro, basura, no, la T está para atrás, basto. Basto. Grosero. Basto, basta. Grosero, tosco, sin pulimento. Dícese de la persona rústica, tosca o grosera. Esparto o vasto. Decíase de lo que estaba abastecido. Cantidad. Sí, es vasto. Es ¿no? vasto. Sí, que no hay que confundir con abasto, que quiere decir abastecer. Entonces, cuando juegas un diccionario y te vas aprendiendo palabras, sí. terminas sabiéndote muchas más palabras. Claro. Por ejemplo, puedes saber que hay un batallador que batalla, renombre que se aplicaba al que había dado muchas batallas. Es un batallador. Entonces, el nombre es muy batallador, que presenta batalla. Pero hay batallante, que tiene que ver con batalla que batalla. Y entonces ya está batallar, y luego está, ahí está batalla. Y entonces aprendes una palabra y te vas relacionando con otras, claro. Sí. Y tienes un incremento de tu léxico. Claro. Tienes un incremento de tu conocimiento del idioma. Sí. Te das cuenta que algunas palabras sí están bien usadas o no están bien usadas, que las puedes usar mejor. Hasta puedes eventualmente corregir a alguien más, quedar bien con alguien más. ¿Cómo que quedar bien con alguien más? Pues sí, alguien más que le puedes dar una mano para mejorar su comunicación. Sí. Porque a veces nos dan una instrucción está mal dada y hay que entenderla. Que la persona de toda su vida en su casa escuchó batidero. ¿No? Es que esto es un batidero. Y entonces vas al diccionario y dice continuo golpear de una cosa con otra. Y es que batir quiere decir que se mueva. Ajá. Y que se van golpeando. Sí. Y después también dice lugar donde se bate y golpea. Terreno desigual por los hoyos, piedras o rodadas que hace molesto y difícil el movimiento de los carruajes. Pedazos de tabla. Entonces, ¿dónde está el batidero, que es estar batido? No es de las primeras acepciones. Pero en todas las casas en México, el niño está batido. Tu recámara es un batidero. Es muy común. Oye, a ver, ¿no hay esa excepción? No lo sé todavía. Vamos a ver si ya me refuerzo de lona, guardar los batideros, prevenir, evitar todos los inconvenientes. Y después de batidero hay un batido o batida, adjetivo. Aplícase a los tejidos de seda que por tener la ordumbre de un color y la trama de otro resultan con visos distintos. Aplícase al camino muy andado y trillado. Oro batido. Masa o gachuela de que se hacen las hojillas y los bizcochos. Claras, yemas o huevos batidos. Sigue el batidor, no es el que tú quieres. Pero después está el batido, el batidor, el batiente, ¿no? Fíjate. Y sin embargo es una palabra común en México, es un batidero. Es un batidero. Es un batidero. Sí. El país es un batidero, por cierto. Sí. No, aquí no vamos a hablar de política. Pero el país es un batidero, es una forma de decir, está todo revuelto. ¿No? Está revuelto en sucio, porque puede estar revuelto en limpio. Claro. ¿No? Entonces, revuelto en sucio, el país está muy revuelto, es diferente al país está todo batido. Claro. Hay un concepto de mugre, y lo agarras en un diccionario. ¿No? Escudriñable, escudriñador, escudo. En las primarias, creo que los alumnos tienen un diccionario. Sí, uno chiquito. Uno chiquito, Larousse, normalmente. Pues tú dijiste la marca, yo lo enseño, ¿no? Sí, pues aquí no es Televisa que te vayan a regañar. No. Pues decir Larousse, sí, Larousse, Coca-Cola, claro. Bacardi. También. Oye, a ver, ¿por qué razón, si los alumnos tienen un diccionario,
no tienen el amor de consultarlo, No, la los pasión motivan. de consultarlo. No, pues el profesor dice, a ver, van a revisar estas 3 palabras, les pone ahí burro, mula, caballo, jumento, ¿no? Ya están los alumnos buscando 4 palabras, están desmotivados, prefieren divertirse con otra cosa. Hay una ausencia de disciplina en el enseñar y en el aprendizaje. Pero Sí, déjame decir, te voy a decir algo más. Sí. El programa es muy chiquito educativo, es un barniz de conocimientos, mal diseñado. Los profesores generales están irritados para dar la clase. Algunos tienen vocación, desde luego, pero muchos están enojados porque no les pagan y por eso son fastidiosos. Además, ahora si regañan al niño, los llevan a los derechos humanos Sí. y los corren. Así es. Sí. Entonces, el chamaco viene ya de generaciones de papás que fueron a la escuela para pasar, no para aprender. Ah, Luego, una vez que pasan, llegan incluso a la universidad y piensan que por haber tenido el título que te da la universidad tienes derecho y hasta obligación de la sociedad de contratarte y pagarte muy bien porque tienes un título. Y no se les olvida, que tienen que desempeñarse correctamente. sí. Que desempeñarse correctamente significa ser competente en lo que haces. A partir de hace 6, 7 años, en México se empieza a enseñar por competencias. Sí. Debo decir que en este colegio alemán al que fui chiquito, yo no aprendía nada que no fuese aplicación inmediata. Inmediata. Me decían 2 por 2 son 4. Y si tienes un terreno y le pones un palito en cada esquina, ¿cuántos palitos tienes? Entonces simultáneamente estabas viendo que eran 2 y 2, y lo que eran 4 y 2 palitos y 2 palitos. Ya había una aplicación. Me extraña mucho que ahora queramos enseñar por competencias, cuando la competencia debía ser creada en el instante que dices A y B. Y si juntas 2 letras es para que puedas tener un sonido up. Y up como absurdo. Sí, ¿no? sí, sí. Y si juntas MA es como mamá. Entonces tú todo el tiempo estás diciendo mamá y tienes que suena igual, ma. Entonces tienes que escribirse igual. Tienes que poner una cierta letra con un sonido que luego las vocales, porque... Y eso nos enseñaron así. Te enseñan como que ya lees y escribes, ahí es suficiente, ¿no? Sí. Aquí, cuando hemos hablado con algunas personas respecto al número de palabras en general que utilizamos los mexicanos, es sorprendente. Bien poquitas, ¿no? Bien poquitas, claro, pocas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué teniendo un idioma tan vasto no hablamos mejor? Yo creo que hay muchas razones, pero una además es la televisión. En la televisión hablan mal. La televisión tiene un lenguaje tan cortito como tenemos. Sí. Y la televisión nos cautiva, nos mete a verla, y entonces hay personas que despiertan plena televisión y se duermen y la dejan prendida, ¿no? Sí. Y medio dormidos la apagan. Sí. Cuando no había televisión, no había radio, tenías que escuchar. Pero cuando no había ni siquiera radio, pues ¿qué hacías en las tardes, noches? Platicabas con la gente. Y cuando la gente platicaba, tenía que traer la figura que estaba pensando para expresarla, y expresarla con suficiente corrección para sentirse que pertenecía al grupo social en el que estaba participando. Y cuando cambiabas de grupo social, tenías que adaptarte al grupo social y traías palabras. Sí. Entonces ibas a lo mejor con los más acomodados, cultural, social y económicamente. Y la economía nos apabulla hoy, pero debe ser el último, ¿no? Lo cultural, social es el primero. Y traías palabras nuevas, y entonces la gente no tan afortunada en lo social, cultural y económicamente, aprendía palabras y quería usarlas. Y nos íbamos refinando, nos íbamos mejorando y éramos más cultos. Y eso se acabó porque nos cautiva la televisión y ya solo tenemos lo que la televisión nos da. Dejamos de conversar entre nosotros. Sí. Yo le pido a todo el mundo que haga este ejercicio. Súbete al metro, tú subes todas las tardes, ¿no? Sí. Y yo con mucha frecuencia, al metro uso. Todos los días me subo al metro. Entonces, tienes dos, o vas apretujado como sardina, y ya me dijeron que no es como sardina, es como ostión ahumado. ¿Cómo usted ¿Has visto la lata de ostión ahumados? A ver, ¿por qué? ¿Has visto la lata de ostión ahumados? Están todos realmente pegados, ¿no? Las sardinas están acomodadas, pues, ¿sabes? Entonces te toca ahí saber con quién, ¿no? El otro día me subí al metrobús, era imposible no estar ser humano con ser humano, el señor que estaba atrás de mí me daba la espalda, y entonces hubo un momento en que nos acomodamos, ¿no? Nos volteamos a ver y pues, no había remedio, estabas acomodados. Pues sí, no queda de otra, no queda de Íbamos otra. como ostiones. Escucha a la gente hablar, y entonces vas a escuchar una conversación que no te importa, pero están hablando de cosas bien comunes: la escuela, los novios, los trabajos, los papás, las incomodidades, el fútbol, Los la chismes, política, los chismes, un chisme, los cualquiera. chismes. Escucha cómo lo dicen. No usan frases completas. Dicen una frase y a la mitad hacen un gesto.
y es muy posible que la idea la complementen con alguna parte de un refrán. Porque te están diciendo que ya ves, Juan, ¿no? Pintito. Ya ves, Juan, ya ves, Sí, Juan. ya ves, Ya ves. Juan, Pintito. ¿Qué está diciendo? Mira, ya ves, Juan, ¿qué tipo de problemática tiene? Es como su papá. Pero te dicen, no, ya ves, ¿no? Juan, Pintito. ¿No? No, sí, Pamaceta. ¿No? Esos entendidos te dicen que hay una cultura subyacente en nuestra comunicación. Y la comunicación es mala, pero es efectiva. La gente se está comunicando lo que tiene que comunicarse. La gente se entiende. La gente se entiende, pero nos entendemos a un nivel extraordinariamente básico, muy elemental. Sí, sí. ¿Qué pasa? Vamos aquí a la cuestión de selección de personal. ¿Qué pasa desde la presentación de un currículo? Faltas de ortografía, un pésimo gusto estético de cómo Sí, presentarlo. claro. Esta condenada fama que inventó Microsoft. Microsoft tiene este sistema que se llama Word, ¿no? Entonces tú lo tomas, es una hoja electrónica para escribir y puedes hacer unas maravillas fantásticas, poner dibujitos, cuadritos, cambiar el tipo de letra, te corrige la ortografía, puedes decirle que te corte unas palabras. Y entonces en los ejemplos de Microsoft venía un currículum vitae. Y Microsoft se le ocurrió que tenía que hacer un currículum vitae que poner tu nombre, tu fotografía, porque Microsoft Word te permite poner letras grandes, letras chicas y fotografías. Sí. Y entonces abajo, ¿qué ofrecías como tu capacidad? Y después abajo tienes que poner cuáles eran tus capacidades fuertes. Y en qué trabajos habías tenido qué éxitos. Sí. Y luego, bueno, así, si pasaste en el estudio, si das un domicilio, una dirección. Y ese fue tomado como el currículum vitae. Y entonces no Como el tienes idea modelo. Es cierto. las horrorosidades que ves de mentiras. Que tiene el currículum vitae con una foto así toda de Sí. selfie. Una foto de selfie. Y entonces todos dicen lo mismo. Quisiera tener oportunidad de ofrecer a la empresa los conocimientos y la experiencia que he podido adquirir para que juntos en la marcha del desempeño y de la, no sé qué, de los mercados, tengamos oportunidad de resaltar todos y entonces, porque esa mentira todo el mundo te la dice. Entonces es muy tonto que tengas un currículum y otro y otro y otro y ves quién te escribe mejor el parrafito, pero todos dicen lo mismo. O quién te dice algo diferente para que dices, este es distinto. A ver. ¿no? Este lo escribió J. Jesse, Potaje de bledos, borrajes y otras verduras sazonadas. Bledos. Me importa un bledos, me importa casi nada, no habría que ver que son casi nada. Un bledo. Perdón, ¿quién escribió mejor el parrafito? A ver, aquí es donde surgen las diferencias. Uh-huh. Alguien que tiene un lenguaje más amplio puede presentar un currículo o currículum más original, diferente. Y no se lo consideran bien porque lo quieren del cuadrado de tu nombre, tu foto y tu exposición de motivos. Sí, fíjate que Sí. Ándale. ¿Cuál? Pues es que ya vi bleso, blenorragia. ¿Bleso? Blenda. Sí, no, yo estoy llegando a bleso, pero en el camino voy encontrando, ¿no? O sea, quiero encontrar bledo. Sí. Bledo. Pero ya me encontré blinda, blindaje, blindar, blenorragia, ¿no? Que es una cosa fea que pasa de sangrados. Sí. Blasfemia, blasmar, blasmo, blasón, blasonar, blasón. bledo. Y sí está bledo, ¿no? A ver, bledo. Ajá. Planta anua de la familia de las salsoláceas, de tallos rastreros de unos 3 decímetros de largo, hojas triangulares de color verde oscuro y flores rojas muy pequeñas y en racimos axilares. En muchas partes la comen cocida. Bledo. No dársela a uno un bledo de alguna cosa, una figuración y familiar, hacer desprecio de ella. No importar o no valer un bledo a alguna cosa. Sí. Es una figura familiar, ser de suyo insignificante. Me importa un bledo. Un bledo. ¿No? A ver, blasón. Sí. Blasón. A ver, tú dime qué es blasón, a ver si coincidimos. Bla, 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 bla. Yo te me dijeron, es que tú vas muy rápido por las hojas, es que me sé el alfabeto. Es que hay gente que no sabe. Claro, ¿no? Tiene razón. Entonces ya te voy a creer blasón y blandeante, blasón tiene que estar por aquí. Bla, bla, blas. Porque creo que es una palabra que está en el himno nacional. ¿No quieres decir blasfemia primero? No. A ver, blasfemia. Blasón, ya encontré esta. A ver. Blasfemia primero. Palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los santos. Palabra gravemente injuriosa contra una persona. Es una blasfemia.
Y blasón está en la familia, ¿no? Y dice, arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona. Sí. Cada figura, señal o pieza de las que ponen en un escudo de armas. Honor o gloria, hacer un blasón, blasonar. La mayoría de las palabras las conocemos. La mayoría. No sé si todas, seguramente muchas palabras. No las usamos frecuentemente. Esa falta de uso nos hace extrañarnos que alguien sí se atreva a hacerlo. Pero una persona culta, y la cultura es algo que se desprecia, ¿no? Ah, este culto, ¿no? Porque ¿qué es un culto? El que sí estudió mucho, pero que tuvo dinero para estudiar. El que se preocupa. Pero es despreciable, ¿no? ¿Para qué tiene tanta cultura? ¿Para qué sirve la cultura? Si es tan fácil hablar así mesmamente. Mesmamente. ¿No? Además, güey. Exacto. ¿No? ¿Ya te dije que quiere decir güey? No. ¿Cómo se escribe? G-U-E. A ver. ¿Dónde inventaste eso? Pues así aparece. No, pues sí, pero ¿dónde? O con W-Y, ¿no? Sí. A ver, güey, vaya si quieren, ¿qué idioma está? Está en náhuatl. Y el náhuatl no se escribía con letras. Güey es un glifo, es un dibujito que va arriba de un personaje para indicar grandeza. Cuando los europeos llegan aquí a México, la forma de gobierno de la Gran Tenochtitlan era un consejo de administración. El presidente del consejo de administración recibía tal trato, era un bláter, ¿no? Moctezuma era un bláter. Bueno, wow. Que parecía un emperador. Y los españoles dan trato de emperador y negocian con él. Y el emperador en turno, el güey Tlatoani, los miembros del consejo eran los tlatoanis, y el güey Tlatoani era el gran Tlatoani. Todos tenían una voz, eran consejeros, pero tenían la gran voz, el güey Tlatoani. ¿Y cómo lo escribes? Pues U-E-I. 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 ¿Y por qué no? ¿Cómo lo pronuncias? Entonces, güey. Sí, eres un güey. No sabes cuando quieres hacer énfasis de que eres un gran tonto. Pues si güey quiere decir grande, entonces tú eres mi güey, ¿no? Eres mi amigo, mi gran amigo, mi güey. ¿No te dijeron así de chiquito? ¿No tienes un compadre que le digas, eso, mi güey? Algún compañero seguramente. Sí, seguramente. Sí. Entonces, el que se pasa el alto es un güey, es un gran abusador. Ah. El que te menosprecia, el que te empuja, es un güey, es un grande algo. Pero lo usamos peyorativamente en despreciativo. Sí. ¿Por qué? Si al contrario es reverencial, el güey Tlatoani. Sí. Lo que pasa es cuando se promovió este lenguaje, o esta palabra güey, con Adal Ramones en la televisión. Te digo, en la televisión. No fue, él nunca dio esta explicación que estás dando. No creo que se la sepa. El hombre estudió teatro. Debería ser licenciado en letras y arte dramático, porque la sola actuación de teatro no es universitaria. Las universidades, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, llevas una licenciatura en literatura y arte dramático. Los actores universitarios tienen conocimiento de la literatura, pero cuando son actores serios, representan una obra, tienen que entender la obra para conocer su carácter, para conocer la idea del autor, para que el hombre de la escenografía sepa qué tiene que hacer, ¿no? Sí. Se va cambiando. Estoy buscando a ver si dice güey en el diccionario de la Real Academia Española del 1941. Ya apareció brumador, buchón, búlgaro, buscador y buzo. Pero buzo. Y también buzón. Buzo, el que tiene por oficio trabajar enteramente sumergido en el agua, bien contenido en largo rato la respiración, bien afectándola con auxilio de aparatos adecuados. Y el buzón, conducto artificial o canal por donde desaguan los estanques. Buzón. 2. Abertura por la que se echan las cartas y papeles para el correo o para otro destino. 3. Por extensión, caja o receptáculo donde caen los papeles echados por el buzón. 4. Tapón de cualquier agujero para dar entrada o salida al agua u otro líquido. Buzón. Ya aprendimos cosas. Fíjate. Y güey. No, güey. A ver, primero güey, ¿no? Burlador. Buntatal, un campo plantado de buniatos. Entonces, buniatal. Debo decir que la edad del libro hace difícil poderlo leer por la tinta y el papel que se haya sido viejos. Está ya totalmente amarilloso. Sí. Dudo que este libro haya sido tan consultado como cualquier diccionario, que son bastante abandonados, ¿no?
Y por eso de repente tartamudo un poco para leer. Bulí, bufete, budaré y bué. Bueno. Buey. Ah, Macho vacuno castrado. Macho vacuno castrado. Sí. Buey. Es una vaca, pero tiene que ser no vaca, sino toro. Y Sí. además lo han castrado. Castrado, buey. Sí. Día de bueyes. Lengua, nervio, ojo de buey. Naipes, buey de agua. Medida hidráulica aproximadamente que usan en algunas. Una medida hidráulica es un buey. Pero pues así como que eres un torpe, aquí no dice, ¿no? Pero la palabra que se utiliza comúnmente ahora es güey, no buey. La palabra, es que son dos palabras. Y cuando tú dices que ese güey, te dices, no, pues es un toro, pero no, ese es un buey. Sí. Entonces buey. tendrías que entender güey, que es más bien un UEI o un güey, Sí, porque en la fonética te suena güey como güey, ¿no? sí. Mira este güey. Lo que pasa es que dices este güey, te cuesta trabajo, entonces te suena como este güey. Pero finalmente es el epíteto calificativo del grande en algo. Grande incluso en la torpeza, en el abuso. Ya. Pero te repito, tu amigo es mi güey, ¿no? Es mi güey. Es mi gran amigo, te estoy hablando hoy. Bueno, porque además hay que entender las palabras para no sentirse ofendido. Ah, sí. Bueno, cada vez que me dicen güey, les doy las gracias, ¿no? Ahora, déjame decirte. Ah, qué bien, porque tú te vas al concepto Sí, a veces la gente se sorprende. de la porque- grandeza. Pues sí, pero te debo decir que le he explicado esto a varios grupos de alumnos, ¿no? Sí. Y dos chicas, porque han sido mujeres, con transcurso de 2 o 3 años de diferencia, que a algunas les expliqué, bueno, esta comunicación de ustedes del güey, se me queda viendo las chicas y me dice, ay, profesor, ya le quito el chiste, ¿no? Que se güeyean todo el tiempo, oye, güey, y las mujeres también, güey, También, güey. sí. Y cuando les explicas que sigan, dicen, "Ay, ya le quito el chiste. Ya le quito el chiste. Pues sí, fue una forma de insultarte Claro. con cariñito. Con cariño. Es un insulto cariñoso, güey. Porque ni siquiera es un insulto, ¿no? Es una palabra lectora. ¿Qué hubo, güey? Sí, ¿qué hubo, mi güey? ¿No? ¿Qué hubo, mi güey? ¿Y qué te contesta el otro? Bien, güey. ¿Tú, güey? Sí, güey. no, güey, sí. Sorry, güey. Oye, ¿cómo estás, güey? Oye, güey, ¿Qué, te quiero, güey, sí, güey. ¿No? Novios. Se supone que se quieren, están en el camino de acabar de entenderse para ver si forman unión que conduzca a familia, se van a morir juntos, ¿no? Oye, güey, no, güey, sí, güey, tú, güey, ¿no? Y nace el niño, este güey, ¿no? Entonces, el niño crece escuchando, güey, ¿y qué piensa el niño que es güey, no? Entonces yo te preguntaré, eso no lo dice el diccionario porque no trae la palabra, pero ¿qué entiende un niño de 1 año y medio, 2 años de edad que empiezan a hablar? De 3, 4, 5 años, ¿qué es güey? La forma de referirte al otro, ¿no? La forma de expresarse, el sentido, el tono. Del otro, es la forma de referirte, es una referencia al otro. Sí. No, pero igual, el chamaco te dice, ¿ya le levantaste a esa tarea? Sí, mamá, ya la acabé. Ah, puras habas. Y el niño de 4 o 5 años se queda así como, puras habas. Puras habas. Entonces, cuando la filosofía popular, que es muy sabia, cuando vas creciendo, que es puras habas, ¿no? Te voy a hacer un ejemplo. Cuando mi hijo era chiquito, lo tuvieron que llevar a hacer un estudio. Y le preguntaron qué querían decir diferentes palabras. Ajá. Y entonces le preguntaron cinturón, cabeza, libro. Le preguntaron lentejuela. Y él escribió una sopa. Entonces la señorita dijo, no, pues el niño aquí tiene una desviación. En la casa la sopa de lentejas era de lentejuelas. Era un modismo local, un localismo absoluto de la casa de Tlalpan, que mi chico sabía que, ¿de qué es la sopa hoy? De lentejuelas. Ay, ¿haces sopa de lentejuelas? Entonces una forma cariñosa de llamar a las lentejas, ¿no? Lentejas chiquitas, lentejuelas. Y hacen un examen y le ponen mal. Las lentejuelas no son una sopa, ¿no? Pero él tenía su propio concepto. Sí, y además muy correcto. Claro. Entonces en mi casa discutimos, ¿no? ¿Cómo se va a llamar la sopa ahora? No, pues de lentejuelas. La sopa no va a cambiar, porque Claro. al niño le hubieran dicho algo diferente. Claro. Además le explicamos, oye, te dijeron que estabas en esta palabra, pues tú no estabas mal. Dice, pues yo pensé en lentejuelas, porque lentejuelas también es la cosa esa que luego mi mamá le está poniendo con Sí, hilita. así es. O sea, sí sabía además. Sí, claro, en la casa todavía para Navidad hay una carpeta grande, bordada, con trozos de paño recortados, que parecen hojitas muy navideñas, con figuritas llena de lentejuelas de Shakira, ¿no? Se ve bonita.
Y llega la Navidad y sale la carpeta, se acaba Navidad, se guarda la carpeta con lentejuelas. Y esas no se comen, no son sopa. Entonces, lo que pasa es que cuál de las acepciones quieres para considerarte correcto. ¿Qué le quieres transmitir a nuestro auditorio, dado este tema tan esencial, tan vital en el lenguaje? Miren, hermano, chavos mexicanos, no tenemos la culpa, pero hablamos del nabo. La verdad es que los conquistadores no nos trajeron una buena educación, que la abusaron de nosotros, que sí fuimos esclavos antes de llamar encomienda, que Hidalgo sí tuvo que decir que ya no hubiera esclavitud, y hay que explicar cómo que Hidalgo nos quita la esclavitud si no había esclavitud, porque la encomienda. Sí. Y después hemos cambiado el tipo de patrón con la independencia y con la revolución y con quiera que esté hoy ahí. Y nuestro particular sentir es que hay que hacer cambios y tenemos que cambiar nosotros. El cambio nosotros tiene dos formas de hacerse. Que puede ser una propuesta: hable usted mejor español, conozca las palabras que utiliza, haga frases más largas, mejore en lo posible su gramática, su puntuación, su estética en el habla, ¿no? Que es importante. Y la otra es que cuando nos digan que tenemos que cambiar, te han dicho cuántas veces, tienes que cambiar. Yo creo que muchas veces. ¿Qué has sentido cuando te dicen que tienes que cambiar? Hijo, que te regañan. Sí, claro. Bueno, mexicanos, no tenemos que cambiar en el sentido de que estemos mal para estar bien. Es un regaño, estás mal. Cuando nos dicen que hay que cambiar, hay que entender que estamos suficientemente bien para estar donde estamos y como estamos. Y cambiar significa no ir de mal a bien, cambiar es ir de bien a mejor. Claro. Eso lo encuentra un diccionario. ¿Qué quiere decir bien? ¿Qué quiere decir mal? ¿Qué quiere decir mejor? Los mexicanos debemos y podemos estar mejor. Tenemos que cambiar, pero no porque estemos mal, sino porque no estamos suficientemente bien. Pero estamos en suficiencia para estar como estamos. Tenemos televisiones, internetes, nos vestimos muy bien o muy a gusto, tenemos un montón de diccionarios a disposición en los idiomas, tenemos todos un aparatito de estos, ¿no? No estamos mal. Tenemos que cambiar para ser mejores. ¿Y qué nos detiene? Sí, la educación, pero reconocer que la mala educación que nos ha dado, no la falta de educación. Nos han educado mal. Y la culpa no es nuestra. Yo sostengo que nosotros no tenemos el gobierno que nos merecemos. Si tenemos algún tipo de mérito por el gobierno que tenemos, es porque hemos aceptado que nos hicieron como nos hicieron para asegurar la permanencia de la gente que está en el gobierno. Pero no porque nos lo merezcamos, sino porque nos hicieron, y nos hicieron desde la llegada de los españoles y hasta acá. Y no decir los españoles, de los europeos, representados por gente que venía de la región que hoy se llama España. Sí. Isabel. ¿Se anda por ahí? Isabel. Hazla así. Ahí está. Nos dan 5 minutos más. Adelante. A ver, ¿qué nos quieres? ¿En alemán, en inglés, en francés, en italiano? No, en italiano ya dije que no. Oye. Ay. ¡Gol! No. Se cayó. Adiós, Flor. A ver. El diccionario Oxford. Sí. Es un diccionario universitario. ¿Qué es lo valioso de un diccionario como el Oxford? Es un diccionario prestigiado en el mundo. El prestigiado es el origen. El grupo de personas académicos que se sentaron a hacer una glosa de todas las palabras usuales del inglés. Sí. Es inglés, ¿no? Inglés. Y aquí hay uno inglés-español. Que se reúnen y con la seriedad, el prestigio, la reputación de una universidad, sí, de un espacio lleno de cultura, de reconocimiento universal, como es este espacio de Oxford. Sí. Este diccionario es importante porque tiene las mismas palabras que otro diccionario, pero la seriedad con que se reúnen los términos, la cantidad de palabras que se glosan, el cuidado de dar la descripción del término, de la palabra, de sus aplicaciones, de sus usos, eso le va dando una seriedad mayor. Te comento lo siguiente. El lunes pasado, estuvo con nosotros una psicóloga rumana, Angélica Bolocán, y el tema fue el perdón. Y ella dio 2 acepciones, una del diccionario de la Real Academia de Lengua Española, y el otro fue el de Oxford. A ver, perdón, ¿qué dice? ¿Está en inglés? Sí. ¿Perdón, dice forgiveness? No sé cómo. Sí, you do have to speak English. I have to. You have to speak. I have to. If you understand, you will obey. If you speak, you could command.
that is up to you. And you do. Entonces obey. Tuyo. Entonces la palabra que vas a buscar, ¿cuál es? Obedecer, ¿no? No. Perdón. Forgiveness. Ya ves, ya me estoy yendo para otro lado. Forgiveness, guilt and full French for... Y me pareció extraordinaria la descripción de perdón en el diccionario inglés. Forgive. Forgive, perdonar. Remit, let off. Pardon. Offense, offender, offense, or abstract. Hence, forgive, forgiveness, forgiving. ¿No? Perdonar una ofensa. Sí, pero dice algo más. No sé si en esta, porque yo le escuché que ella hablaba de que perdón es hacerlo de corazón. No sé si venga la excepción. No, porque ya porque perdón es perdonar. Sí. Perdonar de corazón ya implica la forma en que vas a perdonar, y si no encuentras un diccionario de estos. Necesitas quizá un diccionario del entendimiento de algún tipo de filosofía religiosa o alguna otra cosa. Son diccionarios especializados, como podría ser un diccionario técnico, o el diccionario económico, comercial, financiero. Un diccionario simple no puede llegar a ese detalle, porque se convertiría en una enciclopedia. Y del diccionario enciclopedia hay un enorme tramo. Tú puedes entender que una palabra quiere decir pozo. La enciclopedia te dicen cómo se hace un pozo, cómo se cuida un pozo, qué tipo de pozos hay, qué repercusiones hay de que el pozo llegue al agua y luego ya no pase agua. Es mucho más amplio. Pero pozo en un diccionario quiere decir agujero profundo que llega al espacio del líquido, ¿no? Muy bien. Un minuto, tienes un minuto para cerrar el programa. Lean lo que les dé la gana. Si quieren, la etiqueta del chocolate es buena, y la cajita de los cornflakes en la mañana, pero lean. Si se encuentran algo más interesante que leer, estoy seguro que un periódico de hace un mes es bien interesante, y de hace 15 días que no había elecciones es tan interesante como el de hoy. Y sí, vayan en el metro con un libro. Yo sé que cuesta trabajo y que uno no se debe abrazar al poste, porque la gente que se quiere agarrar el poste ya no tiene que agarrar si alguien va abrazado. Pero es muy difícil tener tu libro, ¿no? Y estar bamboleante. Entonces, hagan el esfuerzo. No lean cosas aburridas, lean cosas divertidas. Hay unas novelas sensacionales, y cuando uno se lee una novela, tiene la oportunidad de vivir intensamente una aventura, sin salir del vagón del metro o de la sala, o del baño, depende de leer. ¿Sabes si un día, te acuerdas? Es cierto. Hay que leer en el baño. Hay que leer en el baño, claro. Entonces, vuélvanse una persona triunfadora a través de la imagen de leer de un héroe que a ustedes les satisfaga, y lleguen un ánimo distinto a su oficina y decir, yo también voy a triunfar. Claro. Y no solo Harry Potter, ¿no? Eso es. Yo voy a triunfar y me voy a enfrentar con la muerte y voy a salir victorioso a la muerte, y se vuelve a enfrentar Voldemort, pues me le vuelvo a poner enfrente, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿quién es Voldemort? Pues mi jefe es Voldemort. Entonces estás leyendo el libro ahí, como ¿quién será Voldemort? Pues como mi jefe. No, mi jefe está más feo que el de la película. Entonces, lean lo que sea, por favor, lean, rescaten todo esto que no tenemos en el pasado, de la cultura necesaria para entender mejor el mundo, entendernos mejores a nosotros, a nuestro semejante, a nuestra gente. Hay que entenderla mejor a partir de tener una visión distinta, de mayor altura, de mayor capacidad de observancia, una mayor universalidad. Gracias, como siempre. Mi privilegio, estés muy bien. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias, Isabel. Que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.